Definición de derechos humanos. Los derechos humanos no solo son un conjunto de normas legales, sino que se definen como facultades y libertades que pertenecen a toda persona por el solo hecho de serlo, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión o ideología. 2. Funcionan como un freno del ejercicio de poder público, ya que el Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. 3. Para Lira, en 1996 afirmó que los derechos humanos son el marco de seguridad básica que permite el desarrollo psíquico, ya que cuando estos se vulneran de forma sistemática se constituye la desconfianza del individuo en el mundo y en los demás. 4. Son el resultado de luchas sociales y políticas, no son solo algo estático, sino que evolucionan según las necesidades de la dignidad de cada época. Supuestos ideológicos de los derechos humanos. Dignidad humana. Es el supuesto central, aclarando que el ser humano tiene un valor intrínseco absoluto y nunca debe ser tratado como un medio para un fin político, económico o militar. Universalidad. La idea de que los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos en todo lugar y tiempo, desafiando jerarquías de raza, clase y género. Racionalidad y libertad. Se asume que el ser humano es un sujeto racional capaz de decidir su propio destino. La libertad es vista como el estado natural en el que el Estado no debe coartar sin justificación legal. Igualdad ante la ley, el supuesto de que, a pesar de las diferencias individuales, todos los sujetos poseen el mismo estatus jurídico y deben recibir la misma protección. El contrato social, la creencia que las personas ceden parte de su libertad al Estado a cambio de protección. Si el Estado utiliza esa fuerza para violentar a sus ciudadanos, rompe el contrato y se pierde su legitimidad. Buenas, mi nombre es Laura Catarina González Alegrías y actualmente me encuentro cursando el programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. A continuación les voy a hablar acerca de las infracciones a los derechos humanos que se cometieron durante el año 1973 al año 1990 en medio de la dictadura militar chilena. Hay una cifra que es difícil calcular, y más sabiendo que hubieron miles de personas muertas, miles de personas desaparecidas, miles de presos, y aunque esta cifra pues ha sido difícil calcular debido a que han habido casos verificados, pero han habido otros casos que lamentablemente pues no fueron denunciados y no son verificables, pero se llega a calcular que esa cifra puede llegar a ascender a 89.138 personas víctimas de esta dictadura. De acuerdo a la Comisión de los Derechos Humanos, se tiene unas cifras que pueden ser también como una guía de cuántas víctimas se presentaron durante esta problemática que vivió el país. Se habla de un total de 298 personas que sufrieron abuso de poder. También hay una cifra de 2.032 víctimas por causas de muertes, causas por diferentes razones, unos por tortura, otros por supuestos enfrentamientos, otros por homicidios frustrados. Y también hay una cifra de 122.986 personas afectadas por diferentes detenciones, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Cabe resaltar que estos datos, estas cifras fueron recopiladas entre los años 1981 y 1985. La violación a los derechos humanos que se vivió en el país de Chile durante esta dictadura realmente constituye una experiencia traumática en estas personas, pero no solamente en las víctimas directamente, sino también en sus familiares. Hubieron desapariciones forzadas, también tuvieron que vivir detenciones, como ya lo mencioné anteriormente, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Hubieron muertos, caídos en protestas, hubieron perseguidos políticos, detenidos políticos, personas amedrentadas,
personas que fueron retornadas a sus países de orígenes. Realmente esta dictadura contrajo muchas violaciones sobre los derechos humanos de las personas en este país. Y ahora voy a hablar acerca de las estrategias de reparación social que se implementaron para atender a las víctimas y sobrevivientes de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Algunos sectores de la sociedad chilena, entre esos los sectores religiosos, crearon una iniciativa con el fin de proteger las vidas de las personas y la integridad física de los perseguidos. Ellos crearon este proyecto con el apoyo de profesionales y de la solidaridad internacional. Las iglesias crearon el Comité de Cooperación para la Paz, de las cuales participaron la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Evangélica Luterana, la comunidad judía en Chile, también estuvo la Iglesia Metodista. Este comité proporcionó principalmente defensa legal para los detenidos y prestó apoyo jurídico y social a todas aquellas personas que denunciaron las desapariciones y detenciones de sus familiares durante los toques de queda. Durante el periodo de funcionamiento de este comité de cooperación para la paz, varios de sus funcionarios fueron detenidos y estos asumieron la tarea de defender la vida, y donde su principal tarea siempre fue escuchar, pero también consolar a las víctimas. Cabe resaltar también que durante este periodo los profesionales de salud mental prestaron sus servicios de manera voluntaria y gratuita. Ellos hacían consultas privadas y aparte de eso dieron una atención de emergencia a todas aquellas personas que experimentaron severos trastornos psicológicos como consecuencia de sus experiencias represivas padecidas. En el año de 1979 se creó además el programa de la Fundación para la Protección de la Infancia dañada por los estados de emergencia, que fue destinado principalmente para la atención de los niños y los adolescentes. También se creó el Comité Nacional de Refugiados, que fue para asistir a personas provenientes de países principalmente de América Latina. Lo que se pretendía con este comité era brindarles un refugio y una protección a estas personas para que no fueran expulsadas hacia sus países de orígenes. En el año de 1976, el arzobispado de la Iglesia Católica creó la Vicaría de la Solidaridad, donde se estableció apoyo de atención psicoterapéutica, y también cabe resaltar que los derechos humanos también tuvieron un importante rol y cierta influencia en el proceso sociopolítico del país. Estos organismos pudieron denunciar a nivel internacional y generar una conciencia interna en el país sobre la problemática que estaban viviendo. Entre ellos se encuentra la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que aún se encuentra vigente en la actualidad. Cordial saludo, mi nombre es Gisy Lorena Vintonco Quintero y hoy les quiero socializar cómo se configuran los imaginarios colectivos sobre la reparación social en Chile. Para abordar esa pregunta es importante entender que los imaginarios colectivos son las formas en que una sociedad interpreta y da sentido a una realidad compartida. En el caso de Chile, después de la dictadura, estos imaginarios sobre la reparación social no fueron únicos ni homogéneos, sino que estuvieron marcados por tensiones importantes. Por un lado encontramos el sector de la sociedad en que entendían la reparación como un proceso integral. Eso quiere decir que no bastaba con reconocer que hubo víctimas, sino que era necesario ir más allá. Se planteaba que debía existir un reconocimiento real en el daño sufrido, al acceso a la verdad sobre lo ocurrido y la justicia frente a las responsabilidades
y, muy importante, garantías de no repetición. Desde esta perspectiva, la reparación no se limitaba a lo económico, también incluía aspectos simbólicos como era el reconocimiento público de las víctimas, aspectos sociales como su integración y aspectos emocionales relacionados con la dignidad y el bienestar psicológico. Es decir, buscaban una reparación completa que tocara todas las dimensiones de la vida de las personas afectadas. Sin embargo, estos imaginarios no eran compartidos por toda la sociedad, lo que da paso a la siguiente pregunta. Impacto de los medios de comunicación en los procesos de reparación social. En los procesos de reparación social en Chile, los medios de comunicación desempeñaron un papel ambivalente. Por una parte, lo que favoreció el reconocimiento social del daño y promovió procesos de empatía y conciencia colectiva fue que contribuyeron a visualizar las violaciones de derechos humanos, permitiendo que las víctimas compartieran sus testimonios y ayudando a construir memoria histórica. En algunos casos, los medios infravaloraron, distorsionaron o incluso justificaron los hechos ocurridos durante la dictadura. Adicional a ello, se presentaron situaciones de revictimización al exponer a las víctimas sin un adecuado manejo ético de la información. En consecuencia, los medios contribuyeron directamente en la percepción social de la reparación, pudiendo fortalecer los procesos de verdad y memoria o, por el contrario, obstaculizarlos. ¿Cuál es el papel que desempeñan los psicólogos y los terapeutas durante la reparación social en Chile? Bueno, en el año de 1991, específicamente el 26 de marzo, el presidente de la República propuso un proyecto de ley llamado Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Consiste en brindar una atención integral, física y mental a las víctimas y sus familiares, con el propósito de aliviar, modificar y prevenir las consecuencias de haber sufrido estas violaciones a sus derechos humanos, y así reparar a nivel político, reparar a nivel social y reparar a nivel psicológico a las víctimas. Por otro lado, también destaco el Ministerio de Salud con el programa PRICE, que es conocido como el Programa de Reparación y Atención Integral de la Salud. Dicho programa se implementó a través de la formación de equipos de salud que brindaron una atención especializada, pero que también brindan una atención gratuita a las víctimas, pero no solamente a las víctimas, sino también a sus familiares hasta la tercera generación. En conclusión, el papel del psicólogo y el terapeuta para la reparación social de esta dictadura en Chile ha sido fundamental, teniendo en cuenta que puede tratar esas secuelas mentales de las víctimas por la violación que sufrieron a sus derechos humanos, siendo crucial una rehabilitación integral, abordando el daño físico, pero también el daño mental y el daño social, y así disminuir el impacto del trauma, pero no solamente del trauma individual y familiar, sino de ese trauma colectivo, ese trauma a nivel social y también el daño transgeneracional. ¿Qué puede aprender Colombia de los programas y equipos de salud mental y derechos humanos que se implementaron durante y después de la dictadura en Chile? La experiencia chilena De la experiencia chilena, Colombia puede aprender varias lecciones importantes en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. Lira, 1996. En primer lugar,
Se observa la importancia del acompañamiento psicosocial. Es importante tener en cuenta el daño que queda a nivel emocional y psicológico de las víctimas, por lo tanto, no se debe limitar solo a lo económico. En segundo lugar, es importante reconocer a las víctimas como protagonistas del proceso, garantizando su participación activa en las construcciones de memoria, verdad y justicia. Del mismo modo, la experiencia chilena muestra la necesidad de trabajo em, interdisciplinario, donde profesionales de distintas áreas colaboren para brindar una atención integral. Y otra lección es la importancia de la memoria histórica como herramienta de reparación, ya que recordar los hechos permite evitar su repetición y contribuye a la construcción de sociedad más consciente. Por último, se destaca el papel ético de los profesionales en psicología, quienes deben actuar con compromiso social, evitar la revictimización y promover la dignidad humana en todos los procesos de intervención. Colombia puede fortalecer sus procesos de reparación aprendiendo que estos deben ser integrales, centrados en las víctimas y orientados a la construcción del tejido social. Conclusión y reflexión final. Como futuros profesionales en el campo de la psicología, no solo atendemos los síntomas, sino que actuamos como testigos validando y le devolvemos al sobreviviente la verdad de su experiencia, en un contexto donde el miedo, el silencio han sido herramientas de control. La escucha clínica se transforma en un acto de resiliencia y sanación. En conclusión, atender a víctimas y sobrevivientes exige una ética del cuidado que combina la excelencia académica con una profunda empatía. En definitiva, el psicólogo se convierte en un facilitador de la memoria y un gestor de esperanza, recordando que no puede haber bienestar psíquico pleno allí donde la justicia sigue siendo una tarea pendiente. Como tal, defender los derechos humanos es una tarea de todos. Cada acción cuenta.